¿Qué es el interconductismo? Una teoría que, aunque inició en una época similar al conductismo, estuvo en la sombra un tiempo y que actualmente va tomando fuerza. Como su nombre lo indica, toman como objeto de estudio la interconducta, la cual es comprendida como la interacción entre el individuo y su medio, y la forma en que ambos se afectan en función de los componentes que están en sincronía en la propia interacción. A su vez, se toma en cuenta la historia reactiva del individuo y el contexto cultural donde se encuentra. Para poder entender la interacción de forma sincrónica, Cantor nos presenta los elementos que conforman el evento psicológico en la siguiente fórmula, donde EP significa evento psicológico, la C se refiere a que el campo se compone de un completo sistema de factores en interacción, la K la unicidad de los campos interconductuales, es decir, la unión que hay entre los campos de interacción, ya que se pueden afectar unos a otros. Fe es función de estímulo, es decir, de todo lo que se compone el estímulo, solo uno o algunos de sus componentes tienen prevalencia o significancia en el EP. Fr, la función de respuesta, es el resultado lógico de la interacción con la Fe, es decir, la función de estímulo. Hi es la historia interconductual. Esta se genera a partir de las funciones de respuesta y estímulo, es decir, que esta historia tendrá un impacto en el individuo u organismo para poder emitir una función de respuesta funcional en la interacción que esté presente. Ed, los factores disposicionales, se refiere a las circunstancias inmediatas que influyen en la Fe y Fr particular que ocurrirá. Md es el medio de contacto, se refiere a los componentes físico-químicos del ambiente, los normativos en los cuales se encuentran sociales, idiomáticos, lingüísticos, y ecológico, el cual se refiere a la organización en que se presentan los elementos del campo y que posibilitan la interacción. Por ejemplo, el evento psicológico es una discusión de pareja. C es el conjunto de elementos relevantes que están involucrados en la discusión. K es explicar que la discusión es efecto resultante de que uno de los dos se molestó por lo que hizo el otro, y como resultado de la discusión hay una presunta solución. Fe es que uno comience a reclamarle al otro. Fr es que el otro escuche y luego conteste al argumento. Hi es lo que cada uno, en medida de sus creencias y prácticas, entiende como lo que es el problema, y con las habilidades que ha adquirido a lo largo de su vida intentará comunicárselo al otro. Y no solo comunicarlo, sino cómo reaccionará con relación a esa historia individual. Ed es el espacio y lugar que permiten que se lleve a cabo la discusión, ya que no hay quien los interrumpa, además de lo que detonó la discusión, lo que se acaba de presentar, por ejemplo la llamada de un amigo, etc. Md son los aspectos físico-químicos. La discusión se lleva a cabo en una sala de la casa del novio, donde hay luz natural, la habitación es de 30 metros, la corriente de aire permite que se hable adecuadamente, etc. En esta corriente se pueden señalar dos momentos, que en esencia tienen la misma epísteme, pero su campo de investigación puede llegar a variar. El primer momento es cuando surge el interconductismo con J.R. Cantor, a partir de un exhaustivo análisis del conductismo skinneriano, y al mismo tiempo hizo una crítica a la forma de hacer ciencia, a qué es la ciencia y el curso que estaba tomando. Cantor toma como piedra angular la filosofía de las ciencias de Russell, Popper, Lakatos, entre otros. Finalmente retoma Aristóteles, su definición de ánima y la psicología griega que éste proponía. Aristóteles hablaba de una psicología biológica, no ocultista, es decir, no había cabida para entidades mentales, y a lo que se refería cuando se hablaba de ánima, no era otra cosa que a lo que sucede en la interacción entre los individuos. Nada tiene que ver con la interpretación dualista que refería a lo metafísico y lo divino, que pensadores como Santo Tomás de Aquino o San Agustín de Hipona propusieron a partir de los escritos del propio Aristóteles. Dicho de otro modo, el ánima era el efecto de la interacción entre individuos, que sin importar el tipo de interacción, ambos estaban sujetos a ser afectados en función de lo que ocurriera en la interacción misma. Esta, es decir, la interacción, es un evento cuyos elementos se presentan de forma sincrónica, y por tanto un evento psicológico es lo que es por los elementos que lo componen. En un segundo momento del interconductismo, Emilio Rivers recupera las bases que consideró Cantor.
También retoma el trabajo de este autor, cuyo nombre no puedo pronunciar, y nos ofrece una taxonomía de la conducta y los niveles de análisis de complejidad de la conducta para poder hacer el estudio del evento psicológico. Dichos niveles son los siguientes. Mediación contextual. Es la reacción del organismo al medio ambiente. Se podría ejemplificar con la contracción de una pupila ante el cambio de iluminación. En la mediación suplementaria, el organismo no solo responde al ambiente, también lo cambia. Puede ser un caracol comiendo una hoja o moviéndola. En la mediación selectora, el organismo puede encadenar respuestas. Por ejemplo, un castor que además de modificar y responder al ambiente, comienza a encadenar una serie de respuestas como tomar los troncos y acomodarlos, cortarlos, todo para formar una presa. En la mediación sustitutiva referencial existe ya un uso del lenguaje. En la mediación sustitutiva no referencial existe el uso de conceptos. Por ejemplo, fórmulas matemáticas, composición musical, etc. Hasta aquí el video de hoy y no olviden suscribirse y darle like. Y recuerden, no crean en todo lo que ven en internet.